quedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego nos vamos a saltar al verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hasta ahí. Bien. Hay una historia, de hecho hay incluso una película de un ahora ya pastor, no recuerdo el nombre del Kim Sung Kim, Kim Sung Kim, Kim Sung Kim se llama el pastor. Kim Sung, es que hay muchos así, ¿verdad? Kim Sung Kim. Kim Sung Kim creo que es. Es que cambia por una N, por una M, una S, cambia así, ¿no? Kim Sung Kim, Kim Sung Kim. ¿Cómo se llama, Hannah? No sabe, bueno, no sabe. ¿Eh? Kim Sung Kim. De hecho, también en la clase en la escuela de teología da clase el pastor. La clase de la ley, hermana Juanita, ¿usted lo conoce? El maestro que da la clase de la ley es el pastor de quien se hizo esta película. Él originalmente dice que era una persona que había crecido con mucha autoconfianza, pero todo a raíz de un robo que sus amigos cometieron en la aldea donde ellos vivían. Ellos robaron unos costales de ajo, dice. Entonces, por esa situación, a todos los iban a meter a la cárcel, ¿no? A todos los llevaron al separo, a todos los iban pues a culpar, ¿no? Pero resulta que este muchacho, como él era una persona con mucha como confianza en él mismo, ¿no? Entonces, él dijo a ellos, no es necesario que pues todos estemos aquí culpados, sino que será suficiente con que yo esté. Así que yo me voy a echar la culpa. Y así a este joven se culpó él y todos pues igual afirmaron lo que él decía y de manera que él se quedó pagando, ¿no? Por ese delito que ellos habían cometido, que no había sido tan grave, ¿verdad? Pero ya él quedó marcado, ya se quedó ese historial, ese antecedente en él. Entonces él, cuando ya después de que pasó su paga, él terminó ya de pagar su delito, después él tenía mucha vergüenza para regresar a su ciudad, porque lo iban a ver así, ¿no? Como un delincuente, y por eso él no se sentía con la confianza, ¿no? De regresar. Pero para sorpresa de él, dice que cuando llega a la aldea, en lugar de recibirlo como un delincuente, en lugar de verlo así como tal, la gente y los que estaban ahí en el pueblo empezaron a ovacionarlo, ¿no? Eres un héroe, eres todo un héroe, eres una persona, vas a ser un gran hombre. ¿Quién se atreve a culparse por todos, ¿no? ¿Quién tiene ese valor? Y así dice que ahí su ego fue cuando se le levantó bastante, ¿no? Porque él esperaba que lo vieran como un delincuente, pero el pueblo lo vio
como un héroe, ¿no? Y se quedó así, entonces soy una persona capaz, una persona que reconocen, una buena persona soy. Y así ese ego se levantó fuerte. Y él cuenta que debido a eso, ¿no? A que su ego estaba pues muy crecido, entonces no le era posible hacer cosas comunes o cosas muy simples. Por eso él decidió cambiarse de lugar y decidió irse a la ciudad, porque dijo, grandes cosas me esperan para un gran hombre aquí en este lugar, en este rancho, no voy a poder hacer nada, ¿no? Para un gran hombre. Así que él decidió irse a la ciudad, pero ahí en la ciudad no había ningún oficio para un gran hombre, porque un gran hombre, ¿qué oficio debe tener? Jefe, de mandar, ¿verdad? Mandar, dar órdenes, este, ganar mucho. Ese es un gran hombre, pero pues para ese gran hombre no había ese tipo de cosas o trabajos, así que pues no le quedó otra que empezar a delinquir. Y dice que después llegó a cometer un crimen. Debido a eso, nuevamente, pero ahora sí, ya más tiempo se quedó en la cárcel. Ahí es donde él nuevamente empezó a pasar muchas dificultades, igual muchos pleitos, muchos problemas, porque sobre todo insistía él en sentirse el gran hombre. Soy un gran hombre. Nadie se puede meter conmigo, nadie puede atreverse a tratarme así como que creen que soy. Soy un gran hombre, deben respetarme. Así es un gran hombre. Pero después en la cárcel se metió con problemas con los policías, estuvieron a punto de tanto golpe, ¿verdad? Matarlo, o sea, vivió una situación muy, muy difícil. Pero muchas cosas le pasaron, entre ellos dice que la muerte de su mamá, debido a que hacía mucho tiempo que no veía a su mamá. Le habían dado un tipo de recompensa ahí en la cárcel, donde si él, después de ciertas calificaciones, si él estudiaba y sacaba buenas calificaciones, él o aquella persona que sacara las mejores calificaciones como premio, se le concedía que un familiar querido estuviera con él un día allí con él, ¿no? Pero por eso él se empeñó, porque hasta ese momento únicamente podía ver a su mamá por medio del cristal. Por eso él, sabiendo ese sufrimiento que su mamá había vivido, él deseaba que su mamá estuviera con él y él quería darle ese regalo. Por eso se esforzó para hacer el examen una vez, dos veces, estudió bastante, 4 veces y finalmente consiguió sacar un 10. Así que le dieron ese premio, ¿no? De que su mamá pudiera venir. Pero dice que en el camino ella sufrió un infarto y murió. Por eso se sentía muy devastado. Y ahí es donde él empezó a ver su condición. Él empezó a ver el tipo de persona en la que se había convertido. Por primera vez dice que ahí empezó a darse cuenta del dolor y de las dificultades y también él las pérdidas que había tenido, y hasta esas alturas, hasta ese punto, hasta donde él se había convertido únicamente por insistir en que era un gran hombre. Él se dio cuenta de que no había valido la pena el haber insistido tanto en que era un gran hombre para perder tanto. Él perdió más de lo que supuestamente iba a ganar o había supuesto que ganaría. Así que desde ese momento su corazón se quebrantó, se dio cuenta de que su ego, su orgullo, solamente le habían hecho perder cosas tan importantes como en este caso la compañía de su madre, también muchas personas alrededor de él. Por eso dice que tuvo la oportunidad por ahí de escuchar el Evangelio.
Hubo un joven, una persona que empezaba a decir dentro de la cárcel, yo soy justo. Entonces todos le decían que era un loco, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué estás aquí en la cárcel? No tengo pecado. Entonces, ¿por qué estás aquí en la cárcel? No tengo pecado. Así empezó a hablar un loco, dice ahí. Y resultó que era su vecino. Y luego esa persona le regaló el libro del perdón del pecado. Allí es como él recibió la salvación. Y después él deseaba que el pastor Oxupar un día fuera a la cárcel para compartirle. Pero cuando llegó ya su tiempo de salir de ahí, entonces dice que él pensó muy seriamente qué pasaría, porque él empezó, dice que a analizar el caso de muchos internos. Porque él decía, ¿por qué la mayoría, haciendo como una estadística, la mayoría de las personas que salen de la cárcel tienden a regresar, ¿no? Él empezó a analizar eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa mucho tiempo después de que una persona salió y reincide en el delito y vuelve? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Él empezó a pensar eso, ¿no? Porque él también, una idea que tenía y que pudo entender a los demás es, ¿cómo pensamos? Bueno, yo pienso que después de salir me voy a enmendar o voy a evitar tener los mismos errores que antes, o ya no me voy a dejar atrapar, o voy a tener más precaución. La mayoría dice que así pensaba, ¿no? Entonces él llegó a entender, creo que ese es el problema que nosotros, o que una persona que está interna o que ha entrado a la cárcel tiene. Por eso él dijo, si yo salgo en estas mismas condiciones, sin duda voy a volver a ingresar aquí. Fácilmente voy a caer. Yo, ¿a dónde iría? Con mi papá. Y después, ¿qué va a pasar? Allí encontraré a mis amigos. Y luego, rápido, creo que voy a ser jalado nuevamente a ese ambiente. Y luego, sin duda, otra vez, poco faltará para que ingrese aquí nuevamente. Entonces él decía, ¿qué es lo que hasta ahora me ha cuidado? ¿No? ¿Qué es lo que hasta ahora me protege de delinquir? La, la prisión, estas paredes, los guardias. Hasta ahora ellos me han protegido. ¿Por qué yo ya no he delinquido como antes? Por estas paredes, por el personal. Ellos me han protegido. Ellos han sido mi muro. Por eso, al ser liberado de esto, voy a caer. Entonces, esa es la clave. La única manera es mantenerme encerrado. Si voy con mis padres, no. Voy a hacer lo que quiera. Voy a vivir como quiera. Voy a ir a la iglesia. Y dice que le mandó un mensaje al pastor Oxopar. Y le dijo, pastor, yo ahora soy una persona que he recibido la salvación, pero sé que si salgo de aquí voy a volver a entrar a la cárcel. Por eso, mi único refugio es mantenerme, o ha sido hasta ahora, estas 4 paredes y los guardias que aquí me han controlado. Necesito una guía. Necesito a alguien que me esté dirigiendo. Y no encuentro otro lugar. En mi casa no va a ser así. Mis padres no van a hacerlo. Necesito una guía. Necesito que usted me dé oportunidad de quedarme en la iglesia. Así él entendió, ¿no? Y fue que el pastor, cuando escuchó esto, dijo, está bien, ¿no? Y le dio la oportunidad de que él permaneciera en la iglesia. Al salir, él llegó a la iglesia. Entonces dice que mientras estaba en la iglesia,
se le asignó un cuarto, ¿verdad? Él iba soltero, se le asignó un cuarto. Y él empezó a hacer labores muy sencillas. O sea, en realidad el horario de la iglesia, desde la mañana, 5:30 de la mañana, despertarse, desayunar 7:30, después tener, en el caso de los seminaristas, ¿no? Tener sus estudios bíblicos, después a las 12:30 comer, después en la tarde ir a predicar, después a las 6 de la tarde cenar, y ese es en realidad, ese es en sí el horario de todos, ¿no? Él empezó no a ese mismo ritmo como un seminarista, ¿no? Pero empezó desde levantarse temprano, después empezaba a hacer el aseo de la iglesia, a hacer algunos trabajos que la iglesia requería. Pasó un mes y él se sorprendía y decía, wow, todavía no he entrado a la cárcel. Ah, qué feliz, me siento muy bien, ¿no? Pasaron 2 meses. Ay, todavía no entro a la cárcel. Pasó medio año. Todavía estoy sobrio, estoy bien. Un año. Y él estaba muy bien. Entonces un día el pastor le dijo, hermano, entra al seminario. Él no esperaba, ¿verdad?, que eso iba a suceder, que le iban a dar esa indicación. Pero así fue, ¿no? Entra al seminario. Y él, viéndose a él, ¿cómo yo? ¿Sabe quién he sido o qué persona yo he sido? Por eso, escúchame, veniste a recibir la guía, entra al seminario. Él entró al seminario. Después, Dios le permitió una esposa. La conocimos nosotros, ¿no? En el retiro de Poza Rica. De hecho, vino aquí al retiro de Poza Rica, él compartió también. Y ya 2 hijos ahora tiene. Ahora él comparte él tiene el ministerio carcelario, ¿no? Pero este testimonio que él tiene es muy significativo, porque nosotros no estamos de pie o no podemos nosotros llevar una vida mm, muy limpia o pura por nuestra propia condición. Y de hecho, Dios eso no es lo que pide o lo que espera de nosotros, sino más bien eso es un resultado de su propósito y su voluntad que tiene para nosotros. Y ¿saben el propósito principal de Dios? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que hacia donde todo el, el plan, todos los tiempos y todas las cosas allí van a llegar. Si vemos en el libro de Apocalipsis, todo termina con la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La iglesia. Entonces, ¿saben ustedes? El propósito del Señor es establecer su iglesia. Como hemos visto nosotros en la promesa que en este año recibimos, ¿verdad? Que dice que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ahí está el propósito de Dios para la humanidad. Hacer al hombre a su imagen y semejanza, y mediante la obra de Cristo eso se consiguió. Cristo y su iglesia vinieron a cumplir ese propósito del Señor. Por eso, el final de los tiempos va a concluir cuando la iglesia esté unida, esté perfectamente por la eternidad con Cristo Jesús en su reino. Ese es el propósito principal de Dios. Y saben también el interés de Dios en dónde está, el interés de Cristo y todo lo que hace. ¿Por qué lo hace?
por su amada iglesia. ¿A quién cuida? ¿A quién protege? ¿Por quién dio su vida? Por su iglesia. ¿Por quién? ¿A quién ama? A su iglesia. O sea, el interés de Dios está en establecer su iglesia. ¿Qué significa eso? En que cada uno de los salvos, ¿verdad?, vengan a constituir parte de su cuerpo. Por eso, el Señor ama, procura, cuida, protege su iglesia y todo lo hace por su iglesia. Por eso nos ha dado la salvación para que nosotros seamos parte de su iglesia y podamos participar de esa bendición que es estar en ese cuerpo que es su iglesia. Si vemos entonces, por ejemplo, aquí en el libro de Hebreos capítulo 2, acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 2 dice, Hebreos capítulo 2 verso 12 dice, verso 12, 2:12, dice así. Vamos a leer todos juntos, por favor, ¿de acuerdo? Hebreos 2:12, vamos a leer todos juntos. Hebreos 2:12, leamos todos juntos, por favor. 2:12 de Hebreos. Dice así, leamos. A las 3. 1, 2, 3. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Lo primero que hizo Cristo después de que Él resucitó, ¿qué dice aquí? ¿Qué hizo Jesucristo? Una vez que Él cumplió su trabajo redentor en esta tierra, ¿qué hizo? Anunciaré a mis hermanos, a la iglesia, a los redimidos, a mis hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y en medio de la congregación, ¿qué hizo Cristo? Alaba al Padre, glorifica al Señor, canta a Dios. Esa es la iglesia. La congregación en donde Cristo, ¿qué hace? Exalta a Dios, alaba al Padre. Ese es el gozo, ese es el reposo, ese es el gusto y la satisfacción del Padre, haber obtenido esta iglesia. Por eso todo lo que apunta a la iglesia, al Padre le agrada. El individualismo al Señor no le gusta. Por eso dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cómo podrá uno vencer a otro? Uno, si cae, ¿quién le va a levantar? La unidad del Señor individual no existe en Él, sino ahora en la nueva creación únicamente existe el cuerpo, la iglesia. Entonces, aquella persona individualista, aquella persona que ignora o que anda solo o que anda haciendo su propia fiesta, significa no comprende este propósito de Dios. No ha comprendido el plan del Señor. Porque el plan del Señor es trabajar en su iglesia. Entonces, aquella persona que ha comprendido el propósito del Señor, ¿qué descubre? Yo soy parte de la iglesia. ¿Cuál es tu propósito dentro de la iglesia? ¿Qué cosa yo, Señor, o qué me encomiendas para edificar tu iglesia? Antes que mi interés, antes que lo que yo quiera, ¿en qué yo seré utilizado para edificar tu iglesia? Aquella persona que ha comprendido que la salvación el Señor le ha dado para ser parte de la iglesia, entonces va a poder pensar de esa manera. De la misma manera, la Biblia nos habla de el caso de 2 mujeres. Dice que hay una mujer, 2 mujeres son abusadas, ¿no? Una mujer es abusada en el campo y otra mujer es abusada en la ciudad. Dice
que si esa mujer que es abusada en el campo, en ese caso, esa mujer es inocente. El único culpable es el agresor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo, ¿quién va a oírla? Ella gritó, ayúdame, auxilio. Y entonces, ¿quién le ayudó? Nadie le ayudó. En ese caso, ella no es culpable, porque gritó y nadie le pudo ayudar. Por eso, en ese caso, el único culpable es el agresor. Pero, en cambio, si esa mujer está en la ciudad y es abusada, ambos son culpables, el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque en la ciudad, estando llena de muchos ayudantes, muchas personas, ella gritó. Más bien, si no le ayudaron es porque no gritó. Si abusaron de ella es porque no gritó. Entonces, ¿qué nos está hablando esto acerca de lo que representa la iglesia? No podemos decir, es que soy débil, es que soy falto, es que yo no tengo condición. Más bien, ese hermano no conoce lo que representa la iglesia. Porque yo solo no puedo caminar. Yo solo no puedo mantenerme. Pero cuando grito, auxilio, cuando entiendo, tengo la iglesia, auxilio, ayúdame, ¿qué va a pasar? Entonces va a salir la gente, va a salir el ayudante, el agresor va a tener que huir. Por más que el agresor era fuerte y la podía someter, pero si ella gritaba, entonces podía haber ayuda, ¿no? Rápido, algunos amigos podían ir rápidamente a colaborar, a ayudarle. El que vive hundido en su debilidad es porque en su corazón no tiene la iglesia, porque eres un individualista. Él ha abusado del evangelio y de la salvación. Más bien utiliza el evangelio como una licencia para pecar. Es un abusador esa persona que vive así. No tiene la iglesia, ni siquiera el mínimo detalle, ni siquiera el mínimo interés. Pero la Biblia dice, el que se desvía es por su deseo. No es porque no me gusta la iglesia. Más bien la persona que no tiene en su corazón la iglesia es porque ya tiene su deseo. Él ya tiene su oscuridad, su vida doble. Por eso es que no aprecia la iglesia. Cuando una persona naturalmente aprecia la iglesia, viene a ser ese muro que le cuida. Viene a ser esos policías como ese pastor, ¿no? Hasta ahora ellos me protegen. Tengo tantos protectores en mi vida. Los pastores, la iglesia, han sido quienes protegen mi vida. Por mucho que yo tengo mis deseos, yo tengo mis intereses, pero eso no ha sido tanto el problema, sino cuando en mi corazón no he tenido en cuenta la iglesia, entonces es ahí donde puedo ver cómo sale y únicamente prevalece mi forma y mi condición. Pero si vemos aquí en el libro de Hebreos, vamos a ver nuevamente en el capítulo 13, capítulo 12, vamos a ver. Primero, vean ustedes, aquí dice, vamos a ver por favor, capítulo 12, en el verso 22, vea usted lo que dice. Dice así, Hebreos 12, verso 22, dice, 12, 22, vea usted lo que dice, 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. ¿Sabe esto qué habla? Esto describe lo que es la iglesia.
esto en comparación a lo que no es la iglesia, vea lo que no es la iglesia. Fíjese, esto es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Es la nueva, es el monte de Sión, es la ciudad del Dios vivo. Eso es la iglesia. ¿En dónde encontramos la presencia del Señor? No es el lugar, ¿no? No es la construcción, es la congregación. Por eso dice, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esta frase, compañía, hace alusión a una festividad pública grande. Más bien, lo que quería decir el autor es como los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol. Nos apasionamos nosotros, bueno, los hombres, ¿no? Con el fútbol, el Mundial, ¿sí? ¿Así es o no? Un día, pastor, déjenos ver el fútbol. Entonces el culto se recorrió, ¿no? Por ver pero éramos tan apasionados, ¿no? Ahora que fue el mundial del año pasado, ¿no? En el culto los hermanos estaban felices en Argentina. No sé si hubo culto de final de fútbol o culto de qué, ¿verdad? Pero los hermanos estaban felices ahí en el culto. Bueno, es una festividad universal, ¿no? O sea, todo el mundo festeja. Vea, aquí dice que es una fiesta. La iglesia es una fiesta. ¿Quiénes son los espectadores? Los ángeles. ¿Qué están haciendo los ángeles? Los ángeles no juegan. Los ángeles solo miran. A los ángeles no se les ha concedido jugar. ¿Quiénes juegan? Nosotros, la iglesia. Usted está en el juego. Usted es el competidor. Estamos corriendo la carrera. Y los ángeles, córrele, anota, tira, dispara. Así están los ángeles echando porras a nosotros. Es la competencia. Ya pronto va a acabar. Síguele, síguele. Ánimo, ánimo. Roberto, ánimo. Córrele. ¿No? No, Robert. Todas las vueltas así. Ánimo, Robert, ánimo. Los ángeles están viendo, ¿no? ¿Cómo corre? Dodai, corre, córrele. Así están los ángeles. Por eso dice, millares de ángeles, pero no juegan ellos, solo están echando porras. Y los competidores, algunos ya se salieron de la carrera. Algunos están así, ya me cansé. Pero estamos en la carrera. Estamos compitiendo. Es una fiesta. Por eso la congregación de los primogénitos es el competidor. Somos los competidores. Y dice, aquí mismo, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso está en la iglesia. ¿Qué está? El juez justo. El juez justo que no puede condenar. ¿Por qué? Porque ya está Cristo enfrente. Si Él nos condena, entonces sería injusto. El juez justo que nos dice, por Cristo eres inocente, no te condeno, por Cristo. Y luego, a los espíritus de los justos. Nosotros que hemos creído, también somos hechos justos. Y asimismo, todos los antiguos que ya murieron, sus espíritus que creyeron en Cristo, ahora también son justos. Nosotros también somos justos. Eso la iglesia está, ¿no? Y luego también dice a Jesús. Eso está en la iglesia. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel que clama: Dios, haz justicia, véngate
muerte de Caín. Eso clama la sangre de Caín, de Abel. Pero la sangre de Cristo, ¿qué clama? La sangre de Cristo habla y está clamando. ¿Y qué dice la sangre de Cristo? Padre, perdónalos. Padre, ten misericordia. Señor, ellos son santos. Ellos son limpios. La sangre de Cristo clama así. Mejor que la de Abel. ¿Todo eso dónde está? En la iglesia. La iglesia es el muro que me cuida. Los hermanos son ese muro que me cuida. Los jóvenes voluntarios que se van al extranjero, los vamos a dejar a otro muro. No creo que Paul se quiere ir a Alemania, ¿verdad? O a escapar. ¿A dónde? No va, no tiene a dónde ir, ¿no? No creo que los jóvenes que se han ido se quieran escapar. ¿A dónde van a ir? Es el muro que va a cuidarles. No es la prisión, es un muro que nos cuida. Cuán grande es la iglesia, porque ya no es esto, hermanos. Vean el verso 18. Vean, ya no es esto, ¿sí? Es lo que aquí dice el monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, la compañía de ángeles, congregación de primogénitos. Todo eso es la iglesia. Es una fiesta. Ya no es esto. El verso 18. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, las tinieblas, tempestad. No está usted allí ya, hermano. Si usted está ahí, entonces, ¿dónde está? Ya no estamos ahí en la oscuridad, en las tinieblas, en la tempestad, en el fuego, al sonido de la trompeta que nos tenía traumados. ¡Alto! No hagas, no toques, no hagas, no mires, no. Nos tenía traumados. Ay, así rápido, oía ahí rápidos. Ya estaba traumado. No estamos ahí. La cual los que la oyeron rogaron que no les hablase. Ya, por favor, que no me siga hablando, porque de veras que dice, pues que no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasada por dardo. Tan terrible era lo que se veía que a Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ya no estamos ahí, hermanos. Ya no está en ese monte oscuro de tinieblas, de donde hay pura amenaza. Ya no está ahí. Ahora estamos en la iglesia, donde está la fiesta, donde está la competencia, donde los ángeles solo están viendo que anota. ¿Qué ven? Vamos a ver, por favor, San Lucas capítulo 15. San Lucas 15. San Lucas 10, verso. No, perdón, sí, 15. Perdón. San Lucas 15, me equivoqué. San Lucas 15, perdón, sí. San Lucas 15, verso 10. ¿Qué gozo tienen ellos? Vea usted, San Lucas 15, 10. Vamos a leer juntos, por favor. Esta es donde está puesta la mirada de los ángeles. No está puesta en la religión, no está puesta en la denominación, ¿no? Ahora que Paul se fue, alguien puso un mensaje que borré. Dice, en inglés, no sé qué persona fue, ¿verdad? Pero puso que Dios te guíe y no el pastor Oxupark. Así la persona
puso, ¿no? Que Dios te guíe y no el pastor Oxupar. Borré mejor el mensaje. ¿Quién es? ¿Quién sabe quién sea esa persona, ¿no? Que puso así ese mensaje. La fiesta no, los ángeles no están poniendo su mirada en eso. No sé esa persona que piensa o dónde está su mirada, ¿no? Pero los ángeles, ¿dónde están poniendo su mirada? Dios, ¿dónde está poniendo su mirada? Verso 10. Así que os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Perdón, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esa está puesta la mirada, ¿no? En eso consiste la fiesta, no en otra cosa. Ahí estamos, hermanos. No es algo glorioso. ¿Por qué entonces me quiero o mi corazón está tan valiente para estar en la iglesia? A eso el Señor nos ha llamado. Ahí es donde está la fiesta. Ahí está el interés de los ángeles. No les interesa nada más. Ya se abrió la iglesia, perdón, ya se mandó al seminarista Arturo a Chiapas. Me sentí muy agradecido. Ahora ya como ministro ahí. Lo conozco a él desde hace como 20 años. Cuando él estaba rebelde, viéndolo ahora como tan poquito tiempo en el seminario y ya fue enviado. Me dio mucho gusto. Qué gusto. Ese es el alegría, es la alegría, ¿no? De donde está puesta la mirada. Que otros más puedan escuchar el evangelio. Aquella persona que ha comprendido ese propósito del Señor se suma a esta voluntad del Padre. Él puede encontrar esto que tiene la iglesia. Así funciona la iglesia. De esa manera caminamos nosotros, ¿no? Y entonces también usted puede tener ese mismo sentir. También usted puede tener ese mismo gusto, ese mismo gozo, ¿no? Hacia ese propósito la iglesia camina. Todo lo que se hace para anunciar el evangelio. Y luego vamos a volver al libro de Hebreos, ¿no? Entonces, dice, vea usted, así escuchamos, nos ha explicado lo que ahora, en donde ahora el Señor nos ha puesto, qué significa esto que nos ha dado, que es incomparable. Definitivamente que yo no quiero volver a ese monte de tiniebla, de oscuridad, donde había amenaza y había torbellinos. Yo no quiero volver ahí, ¿no? Definitivamente que quiero estar en la fiesta. Definitivamente que quiero todo esto que hay allí, la sangre, el mediador, la fiesta, el festejo y también la presencia de Dios. Definitivamente que no se compara con nada. Dios nos ha dado una gran gracia. Usted está en la iglesia. Si usted se cambia a otro lugar, lo que le recomendaría, la iglesia. Váyase a la iglesia. Si usted se va a Reynosa, hay iglesia en Reynosa. Vaya a la iglesia de Reynosa. Si usted se va a Monterrey, adelante, pero que vaya a la iglesia. Porque una advertencia, fuera de la iglesia, usted es peor que nadie. Yo soy peor que nadie. Fuera de la iglesia,
soy una bestia. Solamente esa recomendación. Adelante, a donde vaya, pero ¿a dónde está la iglesia? Una vez que nosotros hemos entendido esta gran gracia, gracias Dios, ahora tu sangre está presente, tu presencia también, tú nos guías, los ángeles que nos ayudan. Entonces, para poder llevar la vida de iglesia, hay algunas actitudes que nos hace hincapié el Señor. Porque de otra manera, si nosotros estos puntos no consideramos, debido a que vamos a tener contacto con los demás hermanos, si no tomamos en cuenta estos puntos, va a causar problema en nuestra vida de iglesia. Y es lo que dice el capítulo 13. Como ven ustedes, ya es el final del libro. Pero si una persona, un hermano, vive la vida de la iglesia, entonces debe tomar en cuenta estos puntos. Y dice así, vamos a ver ahora sí el capítulo 13. Dice así. Dice, permanezca el amor fraternal. O sea, no simplemente la permisividad o el consentimiento, sino el interés hacia otros hermanos. Dice Pablo, ¿no?, que la fe, también el conocimiento, pero de lo que va a prevalecer es el amor, dice. Entonces dice, como recomendación, como una actitud que en medio de los creyentes que viven la vida de iglesia, permanezca el amor fraternal. Si vemos aquí en el libro de, acompáñame por favor, en el libro de Primera de Corintios capítulo 8, verso 1, dice así, Primera de Corintios 8, 1. Primera de Corintios 8, 1. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso, incondicionalmente, no por algún interés, nosotros, algún asunto o alguna como intervención hacia algún hermano hacemos, no por algún interés ni siquiera por alguna remuneración, ¿no?, sino permanezca el amor fraternal, o sea, entre los hermanos, considerando sus espíritus, considerando sus corazones, preocupándose por otros también. Eso es una parte que dice, ¿no? Y segundo, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los hermanos que vinieron ahora por Scrooge, los jóvenes que vinieron en esta ocasión por Scrooge, ¿saben a ellos qué les conmovió? Dice que, como ahorita testificaba el joven Dodai, ellos vieron, después de haber ido a Tlaxcala, un escenario del bonito, ¿no?, elegante, y luego llegaron aquí a Álamo, pues todo el campo así como, ahora sí que dijeron un potrero, ¿no? Entonces, y luego aparte sí olía, ¿no? Sí. Por eso, pero dice que lo que les conmovió a ellos, la atención de los hermanos, o al menos así escuché un testimonio, la atención de los hermanos les conmovió tanto. Por eso pusieron todo su corazón y luego, muy bonito, ¿verdad? Al final salió.
dice aquí, no os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ahí algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Luego, acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados. O sea, se acuerde de si somos un cuerpo, ¿no? Hay algunos hermanos que están decaídos, algunos hermanos que están debilitados. Dice, acuérdese, ¿no? Tal vez orando por aquel hermano, no soltando, ¿verdad?, a esa persona, sino desde el corazón pensando en él. Después, si hay una oportunidad, visitarle. Así se va a recuperar ese hermano. Dice el verso 4. Parece que esto no tiene que ver con la iglesia, pero esto lo toca aquí el autor porque es también bien importante. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ya que estamos en la vida de la iglesia, tenemos contacto con otros. Eso es inevitable. Es por eso que debe tener la prudencia para poder disfrutar la vida de la iglesia. Debe cada hermano tener la prudencia. Normalmente yo no ando solo. Siempre mi esposa me acompaña. Precisamente por eso. Porque hay muchas cosas que pueden hacernos caer, ¿no? Por eso mi teléfono está a la disposición de mi esposa. No tengo nada que esconder. Todo está transparente para ella. Porque la Biblia dice, si eso pasa en la vida de nosotros, hermanos, lo primero que va a afectar va a ser su relación con la iglesia. Por eso no se ha descuidado en la parte matrimonial, porque es parte de la vida de la iglesia. Tener prudencia, no ser confiados, mantenerse siempre transparente con su esposa, con su esposo. No se escondan, nada. Si vemos entonces aquí mismo, por eso, el que ande solo, o el que si llega en un hogar, ¿verdad?, a suceder un problema, no simplemente es culpa del hombre. La mujer fue muy descuidada. Por eso es un asunto de los dos, ¿no? Y la Biblia nos dice así. Y además, el mantenerse o el tener honra en el hecho, en el matrimonio, significa también el respeto al otro. Veamos lo que dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. ¿Sí? Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie. O sea, el matrimonio honroso implica que no agravie ni engañe a su hermano. Más bien, el que esa persona engañe a su pareja es también agraviar a su hermano, engañar a su hermano. Por eso el matrimonio honroso no dé lugar a eso. Esté en confianza con su esposa, camine con ella, con su esposo. No sea imprudente ni autoconfiado,
porque cuando ese problema ocurre en el matrimonio, afecta su relación con la iglesia. Y además dice la Biblia, Dios juzgará al fornicario y adúltero. Por eso así nos da esta indicación en nuestra vida de iglesia. Porque la vida de la iglesia es algo práctico, no es simplemente algo teórico. ¿Cuántos ministros han sido eliminados de este camino por el adulterio? ¿Cuántos hermanos igualmente? Por eso, la Biblia nos está diciendo, no debemos decir, es que soy débil, no. Es que la carne es débil, no. Más bien, porque en su corazón hay autoconfianza. Pero ténganlo en cuenta porque eso es un punto muy importante en la vida de la iglesia. Y dice aquí más, en el verso 5 del capítulo 13, verso 5 de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Igual, ¿cuántos hermanos por el dinero dejaron la iglesia? Otro caso. ¿Es importante el dinero? Sí es importante. Todo es poder, se necesita. Pero ¿cuántos hermanos traicionando la iglesia por poquito de dinero? Dejando la iglesia por poquito de dinero. Por eso, para llevar la vida de iglesia, dice, sí, usted busque el dinero, pero que no lo ame. Es importante para usted, es importante, sí, pero tenga en cuenta, el Señor es nuestro ayudador, Él nos da, Él nos provee, y mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginar. Confíe en eso, hermano. No por poquitas monedas deje al Señor. Eso es lo que dice. Él es nuestro ayudador. Él nos cuida. Confíe. Aquel hermano que no piensa así, vea, él dejará la iglesia. Así va a pasar. Acordaos de vuestros pastores. Así viven los pastores. Acuérdate de ellos. No tenemos sueldo. No tengo dinero en mi bolsa ahorita. No, mi papelito. No tengo. Pero no me siento mal. El Señor nos provee siempre, puntualmente. Todo nos da. Acordaos de vuestros pastores y considerad su fe. Considerad cuál haya sido el resultado de su fe, de su conducta. No es teórico, es realmente algo vivo, como Él nos provee. Por eso, estas partes, estas indicaciones, dice, toma en cuenta, porque esa es la vida de la iglesia, ¿no? Tú que eres miembro de la iglesia, esto toma en cuenta. Y otra cosa, dice el verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. No es simplemente hacer bien, o sea, se refiere a las obras, sino al querer que Dios pone en nosotros. Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. A eso se refiere. Ese deseo y ese sentir que pone en nuestros corazones, haz, ¿no? Lo que Él pone en nosotros, hacer. Y dice también el 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Aquella persona que no considere este punto importante, también va a ser un problema para mantenerse en la iglesia. Porque en la iglesia necesitamos tener guía. Necesitamos, por orden,
de nuestra vida, porque yo no soy capaz de comprender muchas cosas de Dios espirituales. No soy tan espiritual para poder comprender el propósito o la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos la guía. Entonces, por último, él dice así: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, todo esto que aquí acabamos de leer nos está diciendo para que podamos desenvolvernos en una vida de iglesia preciosa, ya que estamos en la Nueva Jerusalén, ya que estamos en esta fiesta. Considerando estos puntos, hermanos, ustedes verán qué tan provechosa y bendita es la iglesia. Es ese muro que me cuida. No solo a mí, mi familia, mi vida, mis hijos. No estamos hablando de obras, ¿ok? Esfuerzos, sino simplemente indicaciones que todo creyente, cuando toma en cuenta, entonces plenamente puede disfrutar la iglesia. Ya que vamos a estar en contacto con otros hermanos y no podemos atravesar sus límites de ellos. Por eso, esto que nos ha dado aquí, y por último, perdón, el 18, ¿no? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, recordando los asuntos del evangelio, poniendo en nuestra oración y en nuestro interés los asuntos de la iglesia, pensando en las cosas de la iglesia. Entonces, todo esto, tomándolo en cuenta, verá cómo la vida de nosotros va a ser bien protegida. Y entonces podremos disfrutar lo que representa la iglesia. Deseo que ustedes y cada uno de nosotros sigamos aprovechando la bendición de la iglesia. Amén. Vamos a terminar entonces